Padre Celestial, en esta tarde, Dios Todopoderoso, te damos gracias y te damos honra por tu amor y por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por una victoria más que usted nos ha dado, Padre, de estar un día más aquí delante de tu presencia, en exaltar y glorificar tu nombre, porque solamente, Señor, tú eres digno de recibir honra y de recibir gloria. Padre, le pedimos en esta tarde que sea usted bendiciendo estas ofrendas, estos diezmos, Dios Todopoderoso. Mire, Señor, su palabra dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Padre, sigue bendiciendo, Dios Todopoderoso, aquellos corazones que en esta tarde vinieron a ofrendar, Padre. El salmista David te dice, Padre, ¿qué te podemos dar, Señor? Si todo lo que nosotros tenemos es lo que es tuyo, tú nos has dado, Dios Todopoderoso. Mire, Señor Jesús, le pedimos, Dios Todopoderoso, que bendiga la alacena, Dios Todopoderoso, los trabajos, Señor Jesús. Sea usted, Señor, derramando bendiciones hasta que sobre y abunde, Dios Todopoderoso. De igual manera, Padre, le pedimos a aquella persona que tiene la necesidad de un trabajo, que tiene la necesidad de un alimento, Dios Todopoderoso. Sea usted, Padre, supliendo las necesidades, Señor, conforme a sus riquezas en gloria, Dios Todopoderoso. Mire, Señor Jesús, supla los trabajos, Dios Todopoderoso. Señor Jesús, cuida y tenga el cuidado de la viuda, del huérfano, Dios Todopoderoso. En los hospitales, Señor Jesús, sea usted el proveedor, Dios Todopoderoso. En las cárceles, Señor Jesús, sea usted también teniendo el cuidado, Padre. Mire, Señor Jesús, de igual manera, Padre, en esta tarde, Señor Jesús, me acerco delante de tu presencia, Padre, reconociendo, Señor, que solamente tú eres el único Dios verdadero, Padre, el único, Padre, que conoce y que escudriña la mente y los corazones de cada uno de nosotros, Señor Jesús. ¿Quién conocerá lo que está en la mente y en el corazón del hombre? Tú, oh Jehová, lo conoces todo, porque tú lo escudriñas, Señor Jesús. Ezequiel y Pedro te decían, Señor, tú lo sabes todo, Padre. Tú lo conoces todo de nuestra vida, Señor Jesús. Padre, Salomón reconocía que tú eres el Dios que da la sabiduría y que da el entendimiento y la inteligencia. Tú que abriste el entendimiento a tus discípulos, Padre, para que pudiesen comprender las Escrituras, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, abra nuestro entendimiento, Señor, para que sea usted dándonos a entender esta palabra, Señor Jesús, y que no seamos, Señor, solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor Dios Todopoderoso, te pido, Señor, que seas tú tomando el control de mi vida, de mis emociones, de mis pensamientos, Señor Jesús, aún la vida de mis hermanos, Dios Todopoderoso. Que seas tú, Señor, preparando nuestros corazones, Padre, para que podamos recibir esta palabra, Señor, y que en tu tiempo, según sea tu voluntad, según el propósito por el cual usted envía esta palabra, dé fruto, Señor, en su tiempo, un fruto apacible, de gozo, de alegría, Señor, pero que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción a nuestra vida, Señor Jesús. Que en esta tarde dispongamos, Señor, de escuchar tu palabra, Dios Todopoderoso, porque solamente tú, Señor Jesús, tienes palabras de vida eterna, Señor Jesús. Hable a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor Jesús, y que se haga, Señor, conforme a tu voluntad, y que sea tu Espíritu Santo, Señor Jesús, hablando a través de mi vida, hablando a través de mi boca, Dios Todopoderoso. Que esta palabra, Señor Jesús, sea escrita, Padre, con el dedo de Dios en la tabla de nuestros corazones, Señor Jesús. Padre, te damos gloria y te damos honra, Señor Jesús. Todo te lo pedimos en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Jesús, quien se lleva la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén
y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso, aquel que está sentado en el trono y que vive y que reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Amado hermano, voy a invitarlo a que me acompañe en el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 15. Aleluya. Libro de Lucas, capítulo 15, aleluya. Del verso 11 al verso 24, gloria a Dios. Si usted se encuentra conmigo en Lucas capítulo 15, me puede confirmar con un amén. Aleluya, gloria a Dios. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le dio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento en esta tarde. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amado hermano, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? ¿Se encuentra contento? ¿Se encuentra gozoso? Aleluya. Le damos gracias al Señor por tan obra que está haciendo en cada una de nuestras vidas. Uno se queda maravillado, gloria a Dios, por la obra que hace el Señor a través de su palabra. Porque, iglesia, el Señor últimamente ha estado hablando fuerte, duro, como usted lo quiera decir, pero cuando se le dispone el corazón para Dios, no dudo que hay una obra, el cual es el propósito de Dios que quiere hacer en tu vida y en mi vida. El Señor nos ha hablado de diferentes maneras, en diferentes áreas del matrimonio, individualmente, pero sabe, vemos el cuidado de Dios en nuestras vidas. La palabra del Señor le habla el Señor a Oseas: porque los he traído con lazos de amor a mi presencia. Pero gloria a Dios que no seamos de los que habla el Señor, porque mientras más hablaba a ellos, aún más se alejaban de mí, decía la palabra. Pero gloria a Dios que no somos de aquellas personas del pueblo de Israel,
Sabemos que el Señor está hablando a nuestras vidas, pero gloria a Dios cuando tu corazón y mi corazón se dispone a venir delante de su presencia, y aún lo que usted y yo no entendamos, el Señor nos hace entender en este lugar. Y aún las cosas que por un momento decimos o pensamos, es que como que esto no era, el Señor en su grande amor y en su misericordia nos hace ver las cosas claras, tales como son, porque sabemos que Dios es un Padre, y nuestro Padre nos corrige, nos hace ver las cosas porque es parte de su cuidado. Y dice la palabra Miqueas, y que Dios como este se grata en la misericordia, y que Dios es como este que perdona el pecado y olvida y jamás se acuerda de ellos. Pero Miqueas dice, pero sé que tú eres un Dios que se deleita en la misericordia. Escuche usted cómo el Señor se deleita en la misericordia, que perdona el pecado, que olvida y que jamás se acuerda de los pecados. Pero ¿qué necesita usted y qué necesito yo para gozarme de ese privilegio de Dios que tiene, que es su misericordia, su bondad? Un arrepentimiento, una disposición de mi corazón para ir y buscar su presencia, y que el Señor haga conmigo conforme su voluntad, conforme su propósito. Aleluya. En esta palabra vemos que quizás le hemos escuchado muchas veces, no sé cuántas veces, iglesia, pero en esta tarde el Señor me trae a hablar esta palabra nuevamente. Dice la palabra, la parábola del hijo pródigo. ¿Qué está hablando el Señor aquí? Dice que el Señor Jesús se le acercaban los publicanos y los pecadores, se acercaban a escuchar la palabra de Dios, se acercaban a Jesús a escuchar los mensajes poderosos que Él hablaba. Pero aún así, cuando los pecadores y los publicanos se acercaban a donde estaba Jesús, había algunos por los cuales no les era grato que los pecadores se acercaran a Jesús, porque ellos decían, nosotros conocemos la ley. Pero ellos, conociendo la ley, menospreciaban a los pecadores y rechazaban a los publicanos. En cambio, este Hijo de Dios que descendió del cielo, el maná vivo que descendió del cielo, a este decía, yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos, a llamarlos al arrepentimiento, porque no son los sanos que necesitan médico, sino los enfermos. A eso había venido y ha venido, a llamar a los pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque su palabra dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento, porque Él tiene promesas para nosotros, una vida eterna, y conocerlo y estar un día allá en su presencia cara a cara. Gloria a Dios. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Pero fíjense que cuando el padre repartió los bienes, en el verso 13 nos dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué estaba pidiendo el hijo menor? Él estaba pidiendo la parte de sus bienes. ¿Qué pasó con este hijo menor? Se perdió, porque lo que tuvo de su padre lo malgastó todo perdidamente. En el libro de segunda de Timoteo nos enseña, primera de Timoteo, perdón, nos enseña una palabra muy hermosa. Dice que el hijo menor pedía los bienes que le correspondían a él, una heredad o algo que le correspondía de su padre.
Su padre era un rico, alguien que tenía algo grande en su estancia, en su familia, era de dinero. Pero acá en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 7 nos habla y dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Oiga, usted y yo nacimos desnudos del vientre de la madre. Y cuando nosotros partamos de este mundo, nada de lo que hoy tenemos nos podemos llevar. Usted y yo no nos vamos a poder llevar el carro, la casa, lo que sea. No nos podemos llevar nada de esto. Pero dice la palabra, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, lo poco que tú tienes, confórmate con eso. Ya no busques más. ¿Sabe, iglesia? Que hace días yo estaba leyendo parte, ahí indagando en internet, y me encontré una reflexión, no sé cómo se llamaría. Dice un hombre que el hombre no puede ser feliz con ciertas cosas. La Biblia nos dice que cada día trae su afán. Hoy quiere algo y mañana pide otra cosa. Pero aquella reflexión decía: un hombre con pies busca unos zapatos de lujo para vestirse bien. Pero en cambio el hombre que no tiene pies se siente feliz teniendo los pies que aquel hombre quiere vestir. No sé si entienda. El hombre que está completo busca las cosas para su deleite, para vestirse bien. Un hombre que se encuentra con una falta de un pie no necesita vestirse. Lo que el hombre quiere vestirse, el que está completo, el hombre que tiene una necesidad de una pierna, él dice: yo soy feliz solamente teniendo algo, los pies que él tiene. Por todas partes que usted ve las necesidades. Usted está aquí escuchando la palabra de Dios, pero usted voltea a ver en un hospital, hay gente que quiere estar aquí en un lugar recibiendo una palabra de Dios y no puede. ¿Por qué? Porque está en un hospital. Hay gente que muchas de las veces está allá afuera anhelando, deseando el plato que usted y yo desechamos o que no queremos, que porque hay huevo, que porque hay frijol o que por solamente hay arroz y no queremos. Pero hay gente allá afuera que con ese plato que rechazamos se conforma para vivir el día con día. Por eso la Biblia nos dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque aquel hijo menor, estando en la casa de su padre, tenía y gozaba de las cosas que tenía su padre. Gozaba de alimento, gozaba de un buen vestido, de una buena casa. Pero cuando recibió las cosas de su padre, él tomó una decisión. Y lo que hoy te vengo a hablar, que cualquier decisión, sea pequeño o sea grande, te puede, uno, acercar a Dios, o dos, alejarte de Dios. Porque aquel hombre recibió de su padre y con solamente una decisión se fue y malgastó todo perdidamente. Pero después aconteció una cosa. Lo que nos está llevando a entender el Señor o esta palabra es que en el verso 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y hoy yo no te vengo a hablar de riquezas, sino que yo te vengo a hablar de un primer amor que se ha descuidado. Hay muchas cosas en este mundo que llaman la atención o la perspectiva del hombre, y que cuando el hombre presta atención a esas cosas, puede entronarse en el corazón, arrebatarle el primer lugar a Dios y dejar a Dios en el segundo lugar. Y tal vez hoy usted y yo no estamos buscando ser ricos, pero tal vez hay cosas que sí nos están desenfocando de la presencia de Dios, y hemos descuidado el primer amor. Dice: porque el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo. Cualquier cosa que tú prestas atención, puede entrar una tentación. Pero escuchen, la Biblia nos habla de 1000 maneras. De cada cosa la Biblia tiene una respuesta. Pero cuando el hombre es tentado, no diga que fue tentado de parte de Dios,
sino que cada uno es tentado según de su propia concupiscencia, según de sus deseos, según de lo que quiere, que satisfacer la carne. Pero la Biblia nos enseña que todas las cosas son ilícitas, mas no todo conviene, que todas las cosas me son lícitas, pero no todo me edifica. ¿Qué hay en nuestra vida que está robando la atención al primer lugar de Dios? Que después de darte cuenta, tú quieres o buscas en cualquier parte de los lugares tratar de buscar y llenar ese vacío que está en el corazón. Porque ahorita vamos a entender por qué hablamos esto. Dice, pero la raíz de todos los males es amor al dinero. ¿Qué tú puedes? ¿El dinero qué es? Algo físico, ¿qué? Que si teniendo o no teniendo puedes comprar cosas, no teniendo te aflige o te genera cosas. Anhelarlo, codiciarlo. Pero personas que tienen dinero se afanan en tener y generar más dinero. Pero descuidamos una cosa, un valor, un fundamento espiritual, que si nosotros hacemos a un lado el dinero y nos acercamos a nuestro Dios, no por las cosas que Él nos puede dar, sino en gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por las promesas que en Él tenemos, ¿sabe lo que estamos haciendo? Ese Dios del cual tú y yo adoramos, sabemos que es algo. El dinero aquí es pasajero, pero Él es el dueño de todo el oro y de la plata. Y que cuando tu corazón se dispone a buscar a Dios antes que todas las cosas que para ti son necesidad y para mí son necesidad, cuando el Señor está en mi corazón como primer lugar, yo no dudo que el Señor supla mis necesidades, porque cuando el Señor está en el primer lugar, en mi corazón, usted puede tener lo que tanto anhela, pero no lo va a alejar de Dios. Pero lo triste pasa cuando el Señor no está en el primer lugar en nuestros corazones. Usted puede tener una bendición, un carro, y al contrario, nos puede, como aquel hijo, llevarnos a un lugar y perdernos y alejarnos de la casa de nuestro Padre. Aleluya. Mire, dice, y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El dinero o las cosas terrenales no son siempre necesidades para nuestra vida. Lo que usted y yo necesitamos en nuestra vida diaria es mantener una relación viva y una intimidad constante con el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el Señor hablaba a la iglesia en el Apocalipsis y dice que el Señor les habla y le dice, porque tú dices yo soy rico y de nada tengo necesidad. El Señor habla a la iglesia y le dice, tú me dices que tú eres rico y que tú no tienes necesidad de nada, pero el Señor le habla a la condición de esa iglesia. Lo que tú no sabes es que eres un miserable, pobre. Él le habla al Señor, pero luego le da un consejo y le dice, pero yo te aconsejo que de mí, que del Señor, compres oro refinado, vestiduras blancas. Oiga, en Él hay una salvación. Nada en este mundo puede llenar de nuestros corazones las necesidades. La Biblia dice que todo lo llena el Señor, todo en todo. Él llena las cosas, Él llena los requisitos, Él lo llena todo. Y la necesidad del hombre no es la riqueza, no es lo que quiera satisfacer la carne. La necesidad del hombre es la ausencia de Dios en su vida. Y la ausencia de Dios en su vida genera un vacío y el hombre toma una decisión,
llenar con cualquier cosa ese vacío, pero nada puede llenar. Aunque el hombre diga, me siento bien al tomar, al beber o al hacer estas cosas, es pasajero, porque cuando tú empiezas a degustarte de Cristo, las cosas cambian y dan un giro, empieza una transformación, porque cuando tú y yo bebemos de Cristo, nuestra vida comienza a cambiar y tomar un camino de rectitud, porque Él es la verdad y porque Él es el camino, Él es el pan de vida. Aquellos hombres le decían, Señor, ¿y qué podemos hacer para comer siempre de este pan? ¿Y qué podemos hacer para beber de estas aguas? Yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo. Y les dice, no fue Moisés el que les dio el pan, verdaderamente mi Padre os les está dando el verdadero pan. ¿Y quién es ese pan? Aquel que ha descendido del cielo y se ha manifestado en esta tierra y ha sanado y ha libertado, aquel que murió y resucitó y que dejó la tumba vacía, porque se ha manifestado en nuestras vidas. Aleluya. Empezaron a faltar cosas. El hombre tomó una decisión, irse de la casa de su padre. Y en el libro de Oseas nos enseña una cosa, que cuando Oseas le dice el Señor a Oseas, ve y toma una mujer y hazla para ti tu esposa. Va Oseas obedeciendo la voz de Dios y le dice, he aquí, tú vas a estar conmigo y yo voy a cuidar de ti. Y le dice, y no vas a conocer a otro varón sino a mí. Y le da un hijo y le da dos. Y qué pasa después, la mujer se va. Pero en Oseas nos enseña muchas cosas. Lo que pasó en este lugar con el hijo pródigo es que en aquella parte donde él había ido comenzaron a faltar las cosas. Él se dio cuenta que el dinero no lo era todo para la vida del hombre. Él se dio cuenta que el dinero, las riquezas pueden traer un mal o una tentación a las vidas de los hombres. Y que por solamente tener una cantidad de dinero, el hombre puede sentirse invencible o algo que todo lo puede tener o que todo lo llena. Pero un momento va a llegar en donde lo que se tenía se tiene que acabar. Pero es en esos momentos donde, así como la mujer de Oseas, el Señor dice, porque no me reconoció a mí que yo era el que le daba sus panes, porque no me reconoció a mí que yo era el que le daba su dinero, no me reconoció a mí que yo era el que le proveía a todos, y se iba atrás sus amantes, iba y decía, iré tras mis amantes que todo me lo dan. Pero dice el Señor, pero yo cerraré su casa con espino, con seto, y lo traeré al desierto, y dirá, me volveré a la casa de mi primer amor, donde lo tenía todo, donde todo lo había, donde todo había en abundancia. La mujer tenía que regresar a Oseas, a donde estaba la presencia de Dios. Pero más que hablar de Oseas, habla del pueblo, del amor de Dios hacia el pueblo. Y algo que me llamó la atención es que en un bosquejo dice, el amor de Dios hacia el pueblo, el amor de Dios no correspondido, dice. ¿Por qué? Porque el Señor hablaba a su pueblo, y lo que el Señor hablaba y decía, me he conmovido de compasión, me estoy afligido, mi corazón se ha conmovido. Oye, Efraín, ¿acaso yo te voy a entregar? Oye, Jerusalén, yo te amaba cuando tú eras joven. Oye, Efraín, yo te guiaba con mi mano, pero cuando yo te llamaba, tú te alejabas de mi presencia. Así hablaba el Señor con Oseas. Cuando yo le hablaba a mi pueblo, tanto más yo le hablaba, ellos aún más se alejaban de mí. Yo no te voy a entregar en manos de tus enemigos. Lo que hablaba el Señor es tu propia condición que te va a llevar a tú vivir esas situaciones. Es tu propio pecado que te va a llevar a sentirte afligido, a sentirte angustiado.
pero también es tu propia decisión cuando tú la tomes y que te lleve a reconocer delante de Dios y puedas obtener un perdón de pecados, un lavamiento de pecados a través de la sangre de Cristo, porque es la decisión de nosotros, no depende de Dios, depende de nosotros acercarnos a Él y reconocer nuestra condición. Y dice la palabra, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Tal era la condición del hijo menor. Tal era la condición. Tú no sé si te has dado cuenta que has tomado decisiones antes de que tú no estabas firme. Y si no estamos firmes, no es momento de decir hasta aquí. Cuando escuchamos la palabra de Dios, día con día el Señor nos habla y nos dice, como dice la palabra, dice, volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Es una decisión de nosotros. No todo está perdido. El hijo tuvo que llegar hasta lo más sucio, hasta lo más inmundo, impuro, porque teniéndolo todo con su padre, tomó las cosas de su padre y se fue de la casa de su padre. Vemos a dos personas, una que estando en la casa de su padre tomó una decisión, irse a la casa de su padre, y vivió como una persona en una condición reprobable. Ahora vemos a una segunda persona que por causa de la nodriza se fue a un lugar lejos del reinado y volvió, pero ambas personas fueron restituidas, fueron vestidas y fueron perdonados. Porque David pregunta, ¿acaso habrá quedado algún hijo de Jonatán por el cual yo me mueva a misericordia? Y respondía un siervo, ha quedado uno llamado Mefiboset, él está aquí en la tierra, traédmelo, decía David, traédmelo. Hay situaciones que la maldad quizá de los padres nos han alejado de la presencia de Dios, porque nuestros padres conocieron de la verdad, porque nuestros padres conocieron del Evangelio, pero por la maldad de ellos crecimos en un lugar apartado, fuera del reino. Pero nos muestra a un rey David, pero cuanto más a un Dios todopoderoso que se mueve en misericordia cuando el Señor quiere mostrar su amor y su misericordia. Pero la pregunta es, ¿el hombre está dispuesto su corazón para responder de esa misericordia? El hombre acabó todo su dinero. Escuche, cuando todas las cosas en nuestra vida salen malas cosas por decisiones que no consultamos al Señor, porque hicimos nuestra voluntad, porque nos fuimos, estando en la casa del Dios Todopoderoso, tomamos decisiones y nos vamos. Pero escuche, la condición del hijo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cuando el hijo se fue de su casa, de su padre, él lo tenía todo. Usted y yo aquí estamos y tenemos todo a Cristo, porque Él es nuestro todo. Tristemente, cuando el hombre toma la decisión irse y deja a aquel que lo llena todo, tal condición llega a caer hasta el fondo, hasta tocar piso, y queriendo llenar el vacío que estaba con Cristo, el que estaba sin Cristo, porque el estar con Cristo es estar lleno de Cristo. El irnos de Cristo es vaciarnos de Cristo. Pero tristemente el hombre dice, así como este hijo quiso llenar su vida, aún queriéndose saciar de la comida de los cerdos, la comida de los cerdos, de algo sucio, porque quizás hoy hay una decisión que tú y yo que tenemos que tomar, radical. La Biblia dice, pues que tu sí sea sí y que tu no sea no. También es
¿Es de Cristo o soy de Cristo? O también, ¿soy o no soy de Cristo? La Biblia dice, ojalá fueras frío o caliente, pero si eres tibio, te desecharé de mi boca. O sea, tibio, ¿qué significa? No, hoy sí y mañana no. No, frío o caliente, decídete, sí o no. Pero el Señor nos hace entender muchas cosas, que si nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, van a haber situaciones que nos van a afligir, que nos van a doler. Y en medio de esas situaciones, el hombre querrá llenar su vida con cosas inmundas, con cosas impuras, aún desear la comida de los cerdos, que es lo sucio. ¿Qué come un cerdo? Porque el hombre había gastado todo y quería llenar su corazón con cosas sucias. Por eso es tan delicado cuando tú y yo no escuchamos a la voz de Dios. La Biblia nos enseña, iglesia, en Jeremías capítulo 15, verso 19, y dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Escuchen lo que dice, una promesa tan bonita. Así dijo Jehová, si te convirtieres a mí, yo te restauraré. ¿Cuándo va a haber una restauración en mi vida? Cuando yo me convierta para Cristo. El convertirme para Cristo significa arrepentirme y ser de Cristo. Dice, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, lo que él estaba hablando, hay cosas que en el hombre ha entrado a su vida y ha llenado el corazón de lo sucio y se ha perdido lo precioso y se ha llenado de lo vil. Hay una palabra del Señor que dice en Apocalipsis capítulo 2, iglesia. En Apocalipsis capítulo 2, si usted lo puede encontrar, aleluya. Es en el verso, perdón, en el capítulo 2, verso 4, y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, dice. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieses arrepentido. Y yo le quiero leer una cosa, para que usted y yo entendamos algo, lo que está hablando. Este mismo capítulo, verso, está pero en otra versión, y escuche lo que dice. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Habla esa palabra. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Eso lo dice en otra traducción. A un lenguaje que tú y yo lo entendamos. Dice, por eso, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. ¿Cómo éramos en un principio? El hijo pródigo tenía todo en la casa de su padre, pero porque entró en su corazón que lo movió ¿a qué? A irse y vivir su vida perdidamente, lo perdió todo. Pero eso no significó que el hijo pródigo se quedó perdidamente. No, le decía, una decisión me puede alejar de Dios, pero también acercarme a Dios. La decisión es tuya y es mía. En Proverbios 16:1 nos dice, de la disposición del hombre, la disposición es del corazón, es del hombre, mas la respuesta de Jehová, mas la respuesta de la lengua es de Jehová. El Señor le dice a Daniel,
porque desde el primer día que dispusiste a entender y a humillarte delante de la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. La pregunta es esta: ¿estamos como la primera vez? Yo medito esta palabra. ¿Estoy realmente como la primera vez cuando conocí a Dios? Porque cuando llega el ángel del Señor a Daniel, desde el primer momento habla cuando lo conocimos. Cuando tú y yo meditamos y decíamos, cuando escuchábamos y salíamos de esta casa corriendo, pero no a hacer lo malo, sino a llevar las buenas nuevas a las personas que encontrásemos en camino. Para salir de aquí e ir a nuestra casa a compartir la palabra de Dios. Muchas cosas hemos dejado de hacer. ¿Por qué? Porque hemos dejado a nuestro primer amor. Por eso dice, acuérdate de cómo eras antes. Me paro en un espejo y me miro. ¿Qué es lo que dejé de hacer? ¿Y qué es lo que ya no hago para Dios? Ahorita que venía de mi casa a la iglesia, miraba la ropa que mi esposa me tenía ahí y lloraba, y le voy a decir por qué. Veía la ropa y decía, pero cuánto tú nos has amado, pero cuánto que verdaderamente tu misericordia se extendió sobre nosotros. Le voy a decir por qué, porque algo que yo me acuerdo con él, porque yo era de las personas que criticaba, que señalaba, que aún no quería ver a un cristiano. Yo decía, ahí vienen aquellos locos. Yo decía eso. Mi mamá me lo incitó. Mi mamá lo dice igual. Pero yo me veo en el espejo y veo un testimonio en mi vida de cómo el Señor transformó mi vida. Y abrazaba mi ropa y le decía, te amo, Señor, porque me has alcanzado a mi vida. Y porque me has dado de tu amor y de tu misericordia, porque me has dado vida y porque has transformado mi vida, porque me has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. ¿Para qué? Para llevar y predicar tu palabra a donde las personas tienen la necesidad de escuchar a un Dios vivo. Aleluya. Gloria a Dios. Y regresando, iglesia, a Lucas capítulo 15, dice la palabra de nuestro Señor que aquel hombre dijo algo. Dice la palabra del Señor, aleluya. Dice en el verso 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El hombre estaba en una condición tan mal. Después de tener todo, fue y vivió su vida perdidamente, estando en la casa de su padre, donde tenía necesidades, pero estando con su padre suplía las necesidades, donde no tenía que trabajar para tener una comida, un pedazo de pan, porque aquel hombre decía, y volviendo en sí, es recordarse de dónde él salió. Volviendo en sí, es recordar el primer amor que hemos dejado. Porque también yo medito mi vida y veo las cosas que han afectado el no buscar más de su presencia. Y dice, y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan? No dice necesidad de pan, abundancia de pan, de donde él había salido, y dice, y yo aquí padeciendo de hambre, teniéndolo todo, a pasar a tener necesidades.
tanto cuesta el que usted y yo quisiéramos dejar de la presencia de Dios. Jamás. Porque hay muchas cosas que suceden. Tristemente hemos visto a gente que servía de Dios y la condición te duele y la condición te aflige, pero no dudo que algún momento y algún día en el tiempo de Dios regresarán. No lo dudamos, porque poderoso es el Señor para todas las cosas. Y dice, Él estaba en su pensamiento, Él estaba recordando, muchas cosas hay en la casa de mi Padre, y yo aquí padeciendo de necesidades. ¿De dónde he salido para llegar a esta condición? Pero Él hizo dos cosas. Uno, recordó, y luego dice, y levantándose. Una acción te va a llevar cuando tú tomes una decisión. La decisión te va a tomar a accionarte. Porque hay pensamientos en nuestras vidas que no lo podemos accionar estando tirados. Es necesario que tú y yo nos levantemos en una decisión firme delante de Dios. Continuar buscando su presencia. Y levantándose vino a su padre. Y fíjese, y hay momentos que el hombre dice, es que le he fallado mucho a Dios. Hay personas que dicen, es que ya Dios no tiene misericordia de mí. Pero cuando el arrepentimiento en tu vida y en mi vida es verdadero, no dudo que Dios se mueva a misericordia. Si dice su palabra que Él es un Dios que se deleita en la misericordia. La Biblia dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. O sea que su padre sabía que en un momento su hijo iba a regresar. Porque su padre sabía de dónde el hijo había salido. El Señor sabe en qué lugar estamos. Y también sabe lo por venir. Si algún día una persona se va tomando una decisión equivocada. Y es lo que no queremos. Si estamos hoy aquí y si estamos buscando de su presencia, es para que nos afirmemos día con día con Él. Las situaciones, lo que pasa alrededor son tiempos malos, pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Estando en la casa de su Padre y de mi Padre, del Dios Todopoderoso, es estar bajo un cuidado, es estar bajo a un cuidado, donde hay seguridad, donde hay paz. Que pasa necesidades, sí, pero gloria a Dios el que está bajo el cuidado del Dios Todopoderoso. La palabra del Señor nos dice que el hombre que está junto a las corrientes de las aguas es como un árbol que no ve cuando la sequía viene, que no ve cuando las tempestades vienen. ¿Por qué? Porque estamos cerca y estamos plantados. El agua simboliza lo que es el Espíritu Santo, el estar cerca de Él. Hay seguridad y hay paz para nuestras vidas. Las cosas que hay en el corazón, que aún hay cosas que nosotros batallamos, hay cosas en nuestras vidas que parecen imposibles. Cuando nuestro corazón se dispone a entregar las cosas y hacer la voluntad de Cristo, el Señor empieza a obrar en nuestra vida, y Él ha prometido que la obra la irá perfeccionando hasta el tiempo de Jesucristo. Hay tiempos que te duelen, hay tiempos que te afligen, pero yo no dudo que va a haber tiempo de gozo y tiempo de paz. El apóstol Pablo dice que estas leves tribulaciones momentáneas producirán en nosotros un eterno peso de gloria. Aleluya. Y levantándose, dice, se fue a su padre, y dice el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él quería ser un jornalero.
Pero pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Jeremías dice: si te convirtieres a mí, yo te restauraré. No sé cómo tú te encuentras o cómo yo me encuentro, pero para yo tener un vestido nuevo, para yo tener un calzado nuevo, yo necesito tomar una decisión: seguir a Cristo, arrepentirme y hacer su voluntad, cambiar las cosas para Cristo, por Cristo y para Cristo. Tomar una decisión, seguirlo a Él. Aleluya. Aunque vemos más adelante que el hijo mayor se molestó porque su hermano menor había regresado, pero no cesó la fiesta de que el hijo había regresado, porque esto es lo que explica el Señor, que cualquiera que pierde una oveja no deja las 99 y va y busca la que se ha perdido. Y Él le dice: pero yo os digo que hay gozo en los cielos y en la tierra cuando un pecador se arrepiente. Hay una decisión que tú y yo tenemos que tomar: que tú sí seas sí, que tú no seas no. Esto me aleja de Cristo, no lo quiero, pero mantenerme en mi respuesta. Esto me acerca a Cristo, mantenerme en mi respuesta. Es momento de tomar una decisión, y es momento de abrazar su presencia y su palabra y decirle, como dice su palabra: Señor, paraos en vuestros caminos y preguntad por las sendas antiguas. Porque Mefiboset, como el hijo pródigo, fueron vestidos con vestidos reales, y fueron y comieron juntamente con su padre. Un hombre que tristemente se alejó de su padre, vivió su condición, por su propia condición, pero tomó la decisión de regresar a su padre. Mas sin embargo, un hombre que vivió fuera del reino, pero el Señor lo mandó a buscar. El Señor lo mandó a buscar, dice su palabra. Le quiero leer algo. Aleluya. Le quiero leer algo en Oseas. En Oseas dice la palabra: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Dice: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Dice: porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. ¿Qué estaba pasando el pueblo de Israel? Escuche, dice: Dios se compadece de su pueblo obstinado. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Escuche, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. ¿Sabe lo que está diciendo? Dice acá: acuérdate cuando me amabas por primera vez. Cuando Israel era joven, yo lo amé. Y dice: y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué era Egipto? Una ciudad llena de pecado, de inmundicia. Y dice: desde allí llamé a mi hijo. Desde ahí me llamó el Señor. ¿De dónde nos ha llamado el Señor? Y nos ha traído a conocernos. Hemos conocido su verdad. Y Él dice que nadie viene por sí solo, sino el que mi Padre trae a mí. ¿De dónde me ha llamado?
¿Cuál fue mi Egipto? De donde el Señor me llamó, de donde el Señor me trajo. Y dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumeríos. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Él nos enseñó a caminar. Él nos está enseñando a caminar. Desde el principio Él nos ha hablado, Él nos ha traído, Él nos ha enseñado y nos sigue enseñando. Y dice, tomándole de sus brazos, cuando un bebé aprende a caminar, como es el padre, lo toma de sus manos y lo enseña a caminar. Así el Señor dice que era con el pueblo de Israel desde su juventud. Desde mi juventud, desde que Él me trajo de aquel Egipto lleno de pecado, lleno de inmundicia, lleno de esclavitud, y me trajo a su presencia y me enseñó a caminar como un niño, y me llevó en sus brazos, cuidando que no me cayera, enseñándome a caminar. Y dice, y no conoció que yo cuidaba de Él. No me conoció, dice. Qué triste que del pueblo salió de Egipto, el Señor lo trajo, lo guió, y no me conoció aún así. Aún así no me conoció mi pueblo. Y dice, con cuerdas de amor los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como el que alza el yugo sobre su cerviz. Yo los traje con cuerdas de amor y ellos me tuvieron como el que les hacía mal. Y ellos me decían como aquel Dios el que me aflige. Cuando aquel hombre se aflige, cuando de su propia decisión decide alejarse de Dios. Pero yo no dudo que hoy tiene las cuerdas de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios de amor. Isaías dice, ¿quién es este que sale de Edom? Dice, con sus vestidos rojos. ¿Quién es este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Y dice la palabra que el Señor responde, yo, el que habla en justicia y grande para salvar. ¿Quién es este Dios que perdona el pecado, que limpia? Ese Dios que se mueve en misericordia y que se deleita en la misericordia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué triste, pero no es tiempo. No es tiempo de volver atrás. Es tiempo de tomar una decisión para Él. Yo tomo una decisión, seguir a Cristo. Que así como cantamos ese canto, no importa si vivimos o morimos, seamos del Señor. Solamente para el Señor. Él se grata de una vida que se complace en su misericordia, que busca en su presencia. Dice el salmista David, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Si el salmista David tomó esa decisión, ¿tú crees que no podemos tomar una decisión? Él es bueno. Él es bueno. Si tú y yo disponemos de nuestro corazón, no dudo que el Señor comience a obrar. Él obra, porque Él obra. Aleluya. Póngase de pie esta tarde. Aleluya, gloria a Dios. Este lugar está abierto.